Bueno, Shabbat Shalom, bienvenidos una vez más a este estudio. Empezamos a abordar el tema de qué enseñó Yeshua y sus apóstoles de la Torá, pero estamos viendo, para ser más exactos, lo que enseñó Yeshua. Y vimos que Yeshua vino a cumplirla y a enseñar a cumplirla, no a quitarla. Estuvimos viendo un pasaje de Mateo, ¿sí? Estuvimos viendo de Lucas, perdón. Estuvimos viendo la historia del rico y Lázaro y cómo al final de la enseñanza, o lo que queríamos resaltar era que él exhortó en la enseñanza a oír a los profetas y a Moshe, o sea, a estudiar la Torah y los profetas, que ni aún así resucite a alguien de los muertos y vaya y le hiciera caer en cuenta a los hermanos del rico, no iban a obedecer, sino que en ese momento en vida ellos debían escuchar las palabras de los profetas y de Moisés, o sea, la Torah. También vimos cómo el Mesías se enfrentó a Satán o al diablo con la Torah. Les decía que el enemigo pues no es el escudo de la América, los que viven acá en Colombia, no es el escudo de la América, ni mucho menos. El enemigo se disfraza de luz, el enemigo te atrapa a través de la mentira, tergiversando la palabra del Creador, haciendo que seas desobediente a esa palabra, con una mentira disfrazada de verdad. Y muchas veces se muestra muy bonita y parece que sí, pero no. Es una verdad adulterada y eso te puede matar, ¿no? Veíamos cómo él le citaba incluso textos al Mesías de la escritura y el Mesías lo citaba descontextualizados, obviamente, tergiversados, y el Mesías cómo lo enfrentó con la misma Torah. Vimos que básicamente lo que citó fue Deuteronomio. El Mesías tenía la Torah en su mente y por eso detectaba el error y podía citarle correctamente la escritura, la Torah, a Hasatán y evadir su engaño. Y por último vimos que vino a cumplirla, no a abolirla, y el famoso pasaje de Mateo 14, de Mateo 5, 14 al 20, donde dice que él no ha venido a abolir ni la Torah ni los profetas, sino a darle su verdadero valor. Estuvimos viéndolo desde una Biblia católica y estuvimos viendo cómo dice ahí que todo aquel que quebrante y enseña a quebrantar los mandamientos de la Torah será llamado pequeño en el reino de los cielos, y les decía a ustedes que ese pequeño no quiere decir de que vaya a ir al reino de los cielos, sino que no va a estar, va a ser alguien considerado como vano. Y para eso lo confrontamos con el texto de Mateo 7, 19 al 20, donde dice que se le presentarán en aquel día. Dicen, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Sabemos que esa voluntad del Padre es la Torá. Y dice que en aquel tiempo muchos vendrán diciendo, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y él les contestará, apartados de mí, no os conozco, violadores de la Torá. Y veíamos que la traducción dice hacedores de maldad, pero estuvimos viendo las palabras en el original griego, que es la palabra anomía o anomos, que quiere decir violadores de la Torá. O sea, que una correcta traducción sería apartados de mí, violadores de la Torá. Y eso nos mostraba la evidencia de que el que no guarda los mandamientos del Creador y enseña a otros a no cumplirlos, pues sencillamente es un falso profeta. De acuerdo a lo que el mismo Yeshua dijo, no lo que diga yo, Javier, sino lo que nos ha mostrado la escritura de las palabras del mismo Mesías, al cual es el que debemos seguir. Sí, porque no seguimos a hombres, ni a denominaciones, ni a instituciones, seguimos al Mesías. Y eso deben tenerlo ustedes bien claro, porque muchas veces nos casamos con hombres, con religiones, con denominaciones, y cuando vamos a ver las palabras del Mesías, resulta que contrarian religiones, contrarian las palabras de hombres y contrarian estas instituciones. Entonces eso tenemos que tenerlo claro, ¿ya? Y ahí quedamos, ¿no? Estuvimos incluso hablando pues de eso, de los falsos profetas y demás. En esa misma línea, perdón, acá, de lo que enseñó Yeshua, lo que enseñó el Mesías, Jesús, ¿sí? Como lo conocen muchos. Y quiero que nos vayamos a ese mismo texto. Acá estuvimos viendo Mateo 5, y en ese mismo texto de Mateo 5, al comienzo,
de ese texto de Mateo 5, habla de las famosísimas, o el famoso Sermón del Monte, que algunos lo llaman las bienaventuranzas. Y he escuchado a maestros, profesores, que dicen que ahí fue cuando el Mesías entregó la nueva Torá. En instituciones donde estuve, cuando estuve en el cristianismo y demás, de que esa es una nueva Torá, que el Mesías entregó una nueva Torá. Lo curioso es que dentro de ese mismo pasaje, nos encontramos con Mateo 5:17. O sea, ellos dicen que las bienaventuranzas es la nueva Torá para los creyentes cristianos, pero resulta que en ese mismo pasaje, en el versículo 17, nos encontramos con el texto que vimos la semana pasada. No penséis que yo he venido a poner fin a la ley de Moisés y a la enseñanza de los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su verdadero sentido. Lo cual, pues, contraria a lo que están diciendo estos maestros. O sea, vamos a evaluar si esa de qué tan nueva Torah es lo que el Mesías está enseñando a través de las bienaventuranzas. Si eso ya se había dicho, ya lo habían dicho los profetas o la misma Torah, y qué es lo que está haciendo el Mesías, porque recuerden que el Mesías lo que está diciendo aquí es que viene a darles ¿qué? El verdadero sentido. ¿Por qué? Porque digamos que para ese tiempo del Mesías, de estos grupos religiosos que habían, fariseos y demás, de alguna manera estaban interpretando en algunos casos equivocadamente la Torá. Y el Mesías lo que viene es a darles el espíritu del mandamiento, el verdadero sentido del cual con algunas interpretaciones se han venido alejando. Porque él no les recriminó todo, porque no todo lo estaban haciendo mal, pero lo que estaban haciendo mal, él se los va a señalar. ¿Sí? Entonces vamos a mirar el texto de Mateo, capítulo 5, el famoso Sermón del Monte de la Montaña. Dice en el versículo 1, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces vemos aquí, los pobres de espíritu. Bueno, ¿será que en la Torá o en los profetas ya hablaron de esto? Vamos a mirarlo, si es que él salió con algo nuevo. ¿Qué es un pobre de espíritu? Vamos a mirarlo aquí en Isaías 66, 2. Vamos a leerlo del 1. Dice, Adonai dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrada de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Adonai. Pero miraré a aquel que es ¿qué? Pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. ¿Sí? ¿Qué es un pobre de espíritu? Una persona humilde, una persona que se humilla delante del Creador y que tiene temor, reverencia a la palabra de Él. ¿Cuál es esa palabra de Él? Amigos, la palabra que Él le dio al pueblo para que la guardara y la cumpliera, la Torá que le fue entregada a Moisés. Cuando usted lea en la Biblia que la palabra del Creador es esa. La palabra del Creador es la Torá, que es la voluntad del Padre. Sencillo. Entonces, cuando el Mesías cita acá, bienaventurados los pobres de espíritu, y de hecho, de los textos que más usaba el Mesías para citar de los profetas y la Torá era Deuteronomio e Isaías. Es de los textos que más citaba él. Aquí él simplemente se está remitiendo a enseñanza y palabras de los profetas, a recordarlas y enseñárselas a muchos del pueblo que dentro de los grupos que habían, o sea, habían saduceos, habían fariseos, había otro grupo que llamaba esenios, pero habían otros que eran las mayorías, que eran los amhares, los del pueblo de la tierra. Y esos digamos que eran, llamémoslo así, ignorantes, porque eran los que no conocían las escrituras. Ellos estaban supeditados a lo que los fariseos o los saduceos les quisieran enseñar, o los mismos esenios, que era un poco, bueno, eso era un grupo más complejo. Había más grupos, pero el Amhares era la multitud ignorante, que era la cual en algunos, y no digo todos, porque hemos estigmatizado a los fariseos como malos, y la verdad es que
durante la enseñanza vamos a ver que muchos fariseos creyeron en el Mesías y no todos eran malos, habían como 7 diferentes tipos de fariseos, pero el punto es que estos malos fariseos, de los malos fariseos, digamos que de alguna manera humillaban al Amhares, al pueblo, el pueblo que no entendía la Torah y que necesitaba ser enseñados. Entonces, miren que las palabras de los profetas ya hablaba de esto. Miremos también en ese mismo Isaías 11:4. Isaías dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. O sea, hará justicia con los pobres y los mansos. Está relacionado, o sea, ¿pobres de qué? Pobres de espíritu, ¿sí? O sea, gente que reconoce al Creador, que tiene temor de su palabra. Entonces vemos cómo el Mesías no está dando ninguna Torah nueva. Volvemos acá y por eso lo puse aquí en rojito para que nos volviéramos, cada que le fuéramos leyendo uno, nos volviéramos acá. Yo no he venido a poner fin a la ley de Moisés y a la enseñanza de los profetas, sino que he venido a darle sentido. Y eso es lo que está haciendo él aquí, retomando las enseñanzas, las palabras de ellos para enseñar. Versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Isaías 61, del 2 al 3. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió. El Señor me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos de apertura de la cárcel. De hecho, este texto, el Mesías tuvo un cumplimiento profético. A él lo enviaron, entró a una sinagoga, iba a enseñar y le dieron un rollo de uno de los profetas y precisamente abrió este texto. Y dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Adonai. Y en ese momento él leyó este primer versículo hasta aquí. Hasta aquí lo leyó. ¿Sí? Que el Espíritu del Señor está sobre mí, me vino a enviar a predicar la buena nueva a los abatidos, a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y hasta ahí lo leyó, porque él venía a cumplir esa parte. Porque esta segunda parte va a ser en su segunda venida y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Adonai para gloria suya. Los enlutados, ¿sí? A consolar a los enlutados. ¿Qué es un enlutado? Una persona que está en lágrimas, los que lloran. ¿Por qué? Por las injusticias que se ven en este mundo. Porque la gente está en contra de los mandamientos del Creador y se practica la injusticia. Los que vivimos acá en Colombia estamos en este momento viendo el fruto de ello, cómo al estar alejados de la palabra del Creador se empieza a practicar la injusticia y bueno, hoy estamos cosechando resultado de todo ello. Estas personas que lloran, ¿sí? Que necesitan consolación, son aquellos que están afligidos, precisamente por eso, ¿sí? Porque no se está haciendo lo que Dios quiere que se haga. Y yo creo que todos los que estamos aquí, que queremos hacer la voluntad de Dios, nos aflige lo que está pasando y de saber de que la solución está en buscar al Creador, en que cada uno de nosotros seamos transformados por esa palabra y por el Mesías, y así vamos a cambiar el mundo. Pero mientras tanto va a ser muy difícil, muy complicado. Bueno, seguimos acá. Dice el versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a mirar si eso es nuevo, vamos al número 12:3. Dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Sí? Vemos que aquí ya la Torá nos habla de los mansos, ¿sí? No es algo exclusivo que haya hablado Yeshua, Isaías 11:4. Creo que ese fue el que leímos ahorita. Ah, sí. Isaías 11:4. Dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra
y herirá la tierra con vara de su boca y con espíritu sus labios matará al impío. ¿Qué es un manso? Sí, aquí está hablando de que leímos que Moisés era un hombre manso, y el Mesías también dice por allá en otro contexto, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sí? Una persona mansa es una persona que tiene un dominio propio, una persona que no necesariamente tiene que ver como una alfombra que todo el mundo la pisotea. ¿Sí? Muchas veces cuando decimos que tiene que ser manso, la gente cree que es una persona que una persona que mantiene pues como humillada, pisoteada, que todo el mundo le pasa por encima, y eso es una idea equivocada. De hecho, si analizamos Moisés, que dice en su momento, lo acabamos de leer en Números, que era el hombre más manso en toda la tierra. Moisés fue un hombre que en su momento se exaltó, por ejemplo, cuando fue a recibir las tablas de la Torá, el pueblo estaba en pecado y el Creador le dice, desciende porque este pueblo ha pecado contra mí. Y él lo primero que hace es que les arroja las tablas, pues digamos que si entendemos manso como aquel que mantiene humillado, callado, que no dice nada, pues ahí Moisés, que era el hombre más manso de la tierra en ese momento, pues nos mostró otra cosa. Y lo mismo el Mesías en su momento no le temblaba la boca para exhortar el pecado del pueblo. ¿Sí? En algún momento volteó las mesas de los cambistas en el templo, y ese templo, entre comillas, porque estaba en una zona, a ver, es que aquí esto es, a ver, yo les puedo ver si les puedo mostrar, porque con eso, por estos días, más de uno ha utilizado varios textos de la Biblia para su propio beneficio, para su propio pensamiento, haciendo ver de que el Mesías, si estuviera como acá, estaría pues en esta revolución que está viendo aquí, y eso pues no es así. Vemos que el Mesías, o sea, ¿cuál era la mansedumbre que tenía Moisés y el Mesías? O sea, la mansedumbre tiene que ver con que cuando la gente, digámoslo así, no creyente o que no tiene el Espíritu de Dios, su temperamento se exalta y te trata mal y todas estas cuestiones, tú mantienes equilibrado, ecuánime, y no te desequilibras por esa situación. Pero no te va a temblar la boca cuando estás con la gente que sí conoce, que debería conocer la palabra del Creador. O sea, tus hermanos creyentes, no te va a temblar la boca para exhortarle su pecado, lo que estén haciendo mal. En este caso, el pueblo ya había oído la voz del Creador y estaba pecando en desobediencia. Lo mismo el Mesías, a quienes estaba recriminando su pecado, a los cambistas que estaban corruptos, estaban en medio practicando la corrupción en ese momento. Él le recriminó porque son personas que conocen la palabra del Creador. Pero si lo contrastamos con qué hizo el Mesías cuando estuvo frente a las autoridades, llamémoslo paganas, las autoridades romanas que no conocían la palabra, que no tenían autoridad de enseñar la palabra, ni mucho menos, ¿cuál fue la reacción de él? Él no les dijo nada. Hay un proverbio que dice, reprende al necio y te odiará. Reprende al sabio y te amará. Bueno, evidentemente había mucha corrupción en el pueblo de Israel, de los que conocían y de los que enseñaban, que el Mesías contundentemente y vehementemente les señaló y les habló fuerte, porque ellos, siendo conocedores de la palabra, estaban pecando, dando mal ejemplo y haciendo que el pueblo errara. En el caso del gobierno que tenían ellos, que era el gobierno romano, el Mesías no discutió con ellos. Se paró frente al rey y no le dijo nada. No le dijo nada, no lo exhortó, ni le dijo hijo del diablo, ni nada de esas cosas. No lo recriminó, no recriminó esa autoridad como la de los fariseos o de estos otros autoridades religiosas. Ahora, el Mesías, ¿qué fue lo que le recriminó? La función de ellos, que estaba corrupta, pero no el oficio. Sí, hay función y oficio. El oficio fue el que el Eterno le dio
bueno, aquí de pronto me estoy metiendo muy profundo. El oficio fue lo que el Eterno le dio a los hijos de Aarón, que ellos iban a ser los sacerdotes y demás. ¿Sí? Ese oficio tenía que ver con lo que ellos hacían en el templo, la posición de autoridad que era heredada, que se había establecido, que Dios le había mandado. Y otra cosa es la función, que es lo que ellos estaban haciendo. ¿Ya? Que era que en vez de guardar los mandamientos del Creador y enseñarlos, estaban haciendo cosas que no debían. El Eterno el Mesías le recriminó eso, pero nunca les dijo que ellos no tenían que estar en esa posición, ni mucho menos. ¿Ya? Les señaló su pecado. Y esa es la diferencia entre una persona mansa, de lo que nos enseña en la Escritura, a una persona mansa, de lo que de pronto muchas veces podemos tener la idea en la cabeza. Así que eso como por dejarlo claro. Volviendo acá a la presentación, vemos que ese Mateo 11:29, que es cuando él dice que aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, vamos a buscarlo aquí. ¿Sí? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. El yugo es la interpretación. ¿Sí? ¿Quiénes le estaban poniendo yugo a los del pueblo? Bueno, los religiosos de esa época, los fariseos, que eran la mayoría y que eran diferentes tipos y tenían diferentes interpretaciones. Ellos estaban guardando la Torá conforme a las interpretaciones de estos personajes y ponían un yugo sobre el pueblo, y el Mesías les dice que el yugo de él es más fácil y la carga es más ligera, porque cuando nosotros estudiamos un poco nos damos cuenta, y hay otros textos donde dice que estos fariseos que estaban enseñando estaban atando cargas pesadas al pueblo, y estas cargas pesadas eran unas interpretaciones equivocadas o exageradas que terminaban volviéndose una carga para el pueblo a la hora de guardar los mandamientos del Creador. El problema es que ellos lo colocaban a la misma altura o al mismo estatus de la palabra del Creador. Y eso es lo que él les recriminó. Él no les recriminaba a ellos porque enseñaran Torah, sino la interpretación que estaban haciendo de la Torah y las cargas que estaban colocando sobre el pueblo. Entonces el Mesías les dice: llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo era aquello que le ponían a los bueyes, colocaban dos bueyes, un buey joven acompañado de un buey experimentado y fuerte, que no permitía que el buey joven se desviara del camino y pudieran andar en la misma línea recta arando la tierra. Entonces el Mesías es ese buey, viene siendo ese buey experimentado, y nosotros somos ese buey joven. Nos dejamos colocar el yugo de él y él mismo nos va acompañando a andar por el camino correcto. Pero para eso requerimos que aprendamos de él lo que es la mansedumbre y la humildad. Yo sé que algunos vienen de congregaciones cristianas y demás, y en algunas, no todas, pues hacen, a ver cómo lo digo, como show, de que sí, de poder y de milagros y una cantidad de cosas. Y muchos añoran tener eso, ¿no? Como ese poder, como esa unción, como ese... Pero el Eterno dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y eso tiene que ver con el carácter. Eso tiene que ver con el ser. Con un despojo del ego. ¿Sí? La humildad y la mansedumbre. Bueno, aquí yo me estoy extendiendo mucho, pero el punto que quería mostrarles es que el Mesías lo que está haciendo es retomando de las palabras de los profetas y lo está trayendo aquí al contexto en el que él está para explicar lo que ellos hablaron y cómo debíamos interpretarlo y actuarlo. Vemos aquí que él no está diciendo nada diferente o nada nuevo hasta este momento de lo que ya se había dicho. ¿Sí? Versículo 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a Deuteronomio 4:8. O sea, recuerden que el propósito de esta enseñanza, pues, es mostrarles que el Mesías enseñaba Torah, pero ya explicarles todo, pues ya sería el módulo donde, bueno, vamos a aprender los mandamientos. Aquí estamos es como mostrando cómo el Mesías lo que hacía era citar
las palabras de Moisés, o sea, la Torá y los profetas, y que no hay ninguna Torá, o sea, que él no vino a traer algo nuevo, a quitar lo que ya estaba y a poner algo nuevo, no. Dice Deuteronomio 4:8, dice lo siguiente: ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta Torá que yo pongo hoy delante de vosotros? Estamos hablando aquí, dice el Mesías, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, primero hay que mirar con qué está relacionada la justicia. Dice, ¿y qué nación grande hay que tenga estos estatutos y juicios justos, como es toda esta Torá que yo pongo hoy delante de vosotros? O sea, la justicia, los juicios justos, tienen que ver con ¿qué? Con hacer lo que el Eterno mandó en su ley. Cuando yo aplico esos estatutos y juicios justos, los aplico en mi vida, es que estoy haciendo justicia. Cuando en la Biblia se está hablando de justicia, está directamente relacionado con hacer lo que Dios dijo. Esos son los estatutos y juicios justos. ¿Quieres hacer justicia? Bueno, tienes que basarte en los estatutos y juicios justos que el Eterno te dio en su Torah. Tienes que conocerlos para poder aplicar una buena justicia. Por eso, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es decir, que tienen ese hambre y esa sed por conocer esos mandamientos y esa ley que el Eterno dio. Eso es lo que está enseñando él ahí. Porque ellos serán saciados. Vamos ahí mismo a Deuteronomio 6:25. ¿Qué dice Deuteronomio 6:25? Dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos los mandamientos delante de Adonai nuestro Elohim, como él nos ha mandado. Ven, o sea, ¿qué es lo que estaba haciendo el Mesías realmente aquí? ¿Dando una nueva Torah? ¿O cambiando la Torah? No. Estaba citando la Torah y enseñando, dando enseñanzas con la Torah, de la Torah. La justicia, ¿cuándo es? Cuando cuidamos de poner por obra los mandamientos que el Eterno ha mandado. Entonces, vemos ahí algo diferente, que está diciendo un discurso diferente, que está cambiando algo, ¿no? Está enseñando con lo que fue dado. Porque recuerden que él mismo decía, yo vengo a hacer la voluntad del Padre. Ahí en Deuteronomio 16:20, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Adonai tu Dios te da. La justicia te dirá. Yo no sé, ustedes desde la denominación en que estaban o están, cuando leían la justicia, no sé en qué pensaban o qué les dijeran que pensaban, pero ya vimos claramente que la justicia tiene que ver con los mandamientos que el Eterno dio. No con lo que a mí me pueda parecer justo, sino con lo que Él dijo que es justicia. Vamos a Isaías 55:1-2. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Venid a las aguas. La palabra representa esas aguas. Oídme atentamente. Oíd lo que él dice. Recuerden que no solo, como le dijo el Mesías a Satán, ¿no? Al enemigo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra el Eterno la dejó ahí. Es gratis. De hecho, aquí la estamos viendo. Oíd atentamente, venid. Los que no tienen dinero, la palabra no se cobra por aprender la palabra. Porque eso me va a permitir que conocer los juicios justos, los mandamientos justos, los que me van a permitir actuar en justicia. Sigamos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Éxodo 34:6. Aquí pues tenemos muchas citas porque el punto es mostrarles a ustedes que el Mesías lo que hacía era enseñar la Torá, no hacía una cosa diferente. Éxodo 34:6. Le estoy mostrando las evidencias. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Éxodo 34:6 dice, y pasando Adonai por delante de él, proclamó, Adonai, Adonai,
fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Quién es el misericordioso por orden general? El Creador. El Creador es misericordioso y piadoso. Eso es lo primero que queremos establecer aquí. Nehemías 9:31. El Eterno es misericordioso y piadoso. Ahora vamos a Nehemías. Ay, perdón. 9:31. Dice lo siguiente. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. O sea, si el Eterno no fuera misericordioso, créame que ya nos hubiera no solamente borrado al pueblo de Israel, sino que hubiera borrado a todos. Proverbios 22:9. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Bueno, primero quería que vieran que el Creador es misericordioso y nos da muestras de ello todos los días. El solo hecho que respiremos, que estemos aquí. Muchos no amanecieron hoy, ¿sí? Por violencia, por COVID, por lo que sea. Pero no solamente que el Eterno sea misericordioso, sino que el Eterno quiere que nosotros seamos misericordiosos. Y por eso aquí el proverbio habla, el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. ¿Qué debemos desarrollar nosotros? La misericordia. ¿Qué nos están mostrando los escritos? ¿Que eso lo dijo solamente el Mesías? No. Miremos Miqueas 7:2. Miqueas 7:2 dice, faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. O sea, aquí está reclamando el profeta la falta de misericordia de los hombres, la corrupción moral del pueblo. Ojo que aquí está hablando con Israel, el pueblo. El pueblo está corrupto, le falta misericordia. ¿Qué pasaba en esa época del Mesías? Estaba pasando eso. Que muchos de los que sabían y conocían Torah no estaban ejerciendo misericordia sobre el pobre pueblo. Eso pasó en esa época, sigue pasando. ¿El Mesías qué estaba haciendo? El Mesías simplemente estaba trayendo a recordar las palabras de los profetas y de la Torah de cómo debe actuar el pueblo. Recuerden que el pueblo es un pueblo santo, apartado, para que viva como el Creador dice. Y la idea es que formar ese carácter de Dios, del Mesías, en nosotros. Dice, sed santos porque yo soy santo. Alcanzar la estatura del Mesías. El Mesías, ¿qué fue de las cosas que más vino a mostrar? Cuando dice que es la imagen del Dios invisible, lo que él más mostró fue el amor y la misericordia, que era lo que en ese momento estaban fallando en su mayoría todos estos dirigentes. En Lucas 6:36 dice lo siguiente. Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces por eso vimos los primeros versículos que el Padre es misericordioso. Luego vimos cómo el profeta hace reclamo al pueblo por su falta de misericordia. Y vemos aquí el Mesías enseñándonos que hay que ser misericordiosos. Eso ya se venía hablando. No lo estaban aplicando en esa época. El Mesías saca todo esto que no están haciendo y empieza a enseñarlo, a refrescarlo, a recordarlo, a darle el verdadero sentido, porque no lo están aplicando de una manera correcta. Cita profetas, cita la Torá, y eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Puros versículos de profetas, versículos de la Torá, como lo leímos aquí en el rojo, que él no venía a abolir esto, sino a darle el verdadero sentido. Versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Salmo 119:9. Dice lo siguiente, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Respuesta con pregunta seguida. Con guardar tu palabra. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál era la palabra que está refiriendo ahí el salmista? La Torá, que es la voluntad del Padre, la que él le dio al pueblo. Con esa el joven limpia su camino. Con esa, hoy en día, nosotros limpiamos nuestro camino.
Cuando el Mesías dice aquí, bienaventurados de limpio corazón, pues son aquellos que han limpiado su corazón con la palabra de él, con la Torá. A eso es lo que se está refiriendo. No sé ustedes anteriormente en las enseñanzas que les daban, si eran de las congregaciones donde le han dicho que esta es la nueva Torá o estos son los nuevos mandamientos. Aquí estamos viendo claramente que no son nuevos mandamientos, eran mandamientos que ya estaban, que no lo estaban guardando. Y él viene a recordarlos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bueno, aquí citamos unos textos del Nuevo Testamento, Romanos 8:14. Vamos a mirarlos. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Recuerden que el Espíritu de Dios que viene a hacer, bueno, eso lo vimos a los 8 días, ¿no? El Espíritu del Eterno, ¿qué es lo que viene a hacer? Dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y ese dominio propio tiene que ver con no hacer lo que mi naturaleza o mis concupiscencia, le hace concupiscencia como malos deseos de mi corazón, quieren hacer, lo que muchas veces con emociones fuertes quiero hacer, sino que tengo autocontrol, dominio propio para no hacer eso, sino hacer lo que el Padre dice que debo hacer. Para eso me fue dado el Espíritu, para hacer lo que Dios dice, no para seguir haciendo lo que antes hacía. ¿Qué hacía antes? Pues hacer lo que a mí bien me parecía. Y era dar rienda suelta a emociones, rabias, iras y actuar de esa manera. Ahora con el Espíritu del Creador, alimentándome de esa palabra, que es espíritu el que va a escribir, como ya lo hemos visto aquí, la ley en mi corazón, es el que me va a guiar a toda verdad, es el que me va a exhortar en el momento indicado para yo hacer lo que el Creador dice. ¿Sí? Somos pacificadores. Y ese pacificador tiene que ver con, para eso viene el espíritu del Creador. Sigamos leyendo más versículos para ir redondeando la idea. Lucas 1:70 dice, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. Salvación. No. A ver. Le levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Leamos desde el 67. Dice, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que el Mesías viene en un cumplimiento profético, ¿sí? Viene en un cumplimiento profético, que ya habían hablado la Torá y los profetas, ¿sí? Porque recordemos que la Torá también es profecía, parte de la profecía, y él venía ¿qué? A traer paz, a pacificar. Estábamos en guerra con Dios, viene a reconciliarnos con él. Dice, paz a vosotros, ¿sí? Paz a vosotros. Viene precisamente a eso. Segunda de Corintios, vamos a leer aquí Segunda de Corintios, a ver si nos muestra un poco más. Segunda de Corintios 5. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por el Mesías, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en el Mesías reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Sí? Creo que hay un versículo, y no que aquí no lo cité, pero dice, cuando el ángel le proclama, creo que es a los pastores, les dice, y pasa a los hombres de buena voluntad. No sé si alguien lo recuerda. Cuando les habla el ángel a los pastores que ha nacido el Salvador, les dice, bienaventurados, no me acuerdo cómo dice, y pasa a los hombres por la buena voluntad, o sea, que el Eterno
venía a traer la paz y la buena voluntad de él. ¿A través de quién? Del Mesías. Y el Mesías, ¿qué es lo que está hablando aquí de los pacificadores? Bueno, eres el maestro que está enseñando, viene en ese cumplimiento profético en el cual nosotros también nos hacemos partícipes como pacificadores, reconciliándonos con el Creador y también siendo parte de ese ministerio de reconciliación y de traer shalom y paz al ser humano. Entonces, somos nosotros pacificadores. Nosotros somos llamados, Javi, perdón, sí, está en, ya te digo, si ya lo encontré aquí, en Lucas 2:14. Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Esa? exacto, exacto, exacto. Ahí dice, exacto, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. O sea, el creador quería hacer la paz con nosotros. Nosotros hicimos la paz con Dios. ¿A qué estamos llamados nosotros? Precisamente a replicar, a reconciliar a la gente con Dios y ser esos pacificadores. Nosotros estamos llamados a pacificar, no a, bueno, aquí me meto en temas actuales, pero algunos que empiezan a echarle leña al fuego más bien y no actúan como pacificadores, sino lo contrario, sin darse cuenta, caen en ese juego. No, nosotros estamos llamados a ser pacificadores. Primeramente, a estar en ese ministerio de la reconciliación y es llevar a la gente a que se reconcilie primero con Dios. Y al reconciliarse con Dios, va a haber paz y va a haber va a haber esa, iba a decir una palabra que no sé si eso se dice así, pero bueno, o sea, se va a establecer la paz con él y también en su entorno. Puede haber turbulencia al comienzo, pero cuando tú guardas los mandamientos del Creador, eso finalmente va a transformar tu entorno y va a traer shalom, va a traer paz. Y nosotros vamos a estar actuando como pacificadores. ¿Ya? Ahora, no, digamos que no cité un texto de la Torá acá porque está inmerso dentro del ministerio de la profecía de lo que él venía a hacer. Había una profecía donde el Eterno iba a traer paz y buena voluntad a los hombres para que precisamente ellos empezaran a hacer lo mismo. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Ok? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Ya entendimos lo que es la justicia. ¿Sí? Por causa de la justicia, por guardar los mandamientos del Creador. Usted empieza a guardar los mandamientos del Creador y se levanta todo el mundo. Se levanta todo el mundo a decirle, no, usted no tiene que guardar eso, eso es para los judíos, eso no es para usted, la letra mata. Bueno, empiezan a decir una cantidad de cosas que ahora es por gracia, todo lo que ya hemos venido hablando en este estudio, pero ya vimos claramente por la escritura, no porque Javier lo diga, que la justicia está totalmente relacionada con guardar los mandamientos, lo acabamos de leer hoy. La justicia tiene que ver con guardar los mandamientos de Dios. ¿Cuáles mandamientos? Los que le dio a Moisés. Y él dice, bienaventurados cuando ustedes por guardar, por causa de la justicia, por hacer la justicia, sufren persecución. Porque de ello es el reino de los cielos. Deuteronomio, bueno, aquí vuelvo a citar textos que ya leímos. Deuteronomio 4:8, de los mandamientos y decretos justos. En el 6:25, que sí quiero que lo recordemos. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos los mandamientos delante de Adonai nuestro Dios, como Él nos mandó. Esa es la justicia. Cuando empezamos, ¿por qué no hay justicia ahorita, en este contexto en que estamos? ¿Porque se aplican los mandamientos? No, no aplican los mandamientos. ¿Sí? Los que no creen en Dios, pues no los aplican. Y los que supuestamente creen en Dios, los rechazan. Dicen que eso es para Israel, que eso no es con ellos. Imagine, pues. Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué dice el 16:20? La justicia asegurás para que vivas y heredes la tierra que Dios te da. ¿Qué es hacer justicia? Bueno, ya lo hemos hablado hasta la saciedad.
Entonces, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Ese es usted y soy yo cuando guardamos los mandamientos del Creador. Por encima de cualquier cosa. Dice también la palabra que es mejor padecer haciendo el bien que haciendo el mal. O sea, nosotros en medio de toda esta coyuntura en que podemos estar, ¿qué es lo que debemos hacer? Si vamos a padecer, que padezcamos o alguna persecución es por causa de la justicia. Porque hacemos la justicia y el enemigo se levanta contra nosotros. Entonces, hasta aquí vemos que el Eterno, que el Mesías vino a cambiar Torah, a quitarla y demás. No. Vemos que él está enseñando antes. La está enseñando. Está poniendo en contexto. Eso es lo que está haciendo. Bienaventurados, esto sí, podríamos decir que esto sí sería una innovación porque ya es un cumplimiento, que él ya está aquí, que eso no había ocurrido, entonces ya él, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Si vamos a hablar de algo nuevo, entre comillas, pues sería esto, porque anterior a eso, pues él no estaba, y aquí él se manifestó, la Torah hecha carne se manifestó. Y eso que esa Torah hecha carne, muchos la iban a rechazar. Y iban a terminar persiguiendo a los que creyeran en esa Torah hecha carne. Entonces, bienaventurados cuando los vituperen, nos persigan. Y digan toda clase de más contra nosotros mintiendo. Que esto está relacionado con esto que estábamos hablando acá arriba. Todo está relacionado con ¿qué? Con guardar los mandamientos de Dios. Lo que lastimosamente, durante los últimos siglos, las iglesias tradicionales están diciendo que no hay que guardar eso. Que solo son los 10 mandamientos. A ver, aquí, ¿cuáles son los 10 mandamientos aquí? Aquí no está hablando de los 10 mandamientos. Aquí está hablando de otras cosas, de ser misericordioso, bueno, de otras cosas que están allá. La pregunta es, no le pregunta de pronto a, no sé, a un católico, un cristiano, ¿cuáles mandamientos los que hay que guardar? Los 10 mandamientos, ok. Y entonces, ¿esto aquí qué? ¿No hay que guardarlo? Aquí cuántos podemos sumar de más, ya no son 10, son como 20. Y si por ahí en Hechos 15 le metemos que no puedes comer sangre, ni sacrificar a los ídolos, ni demás, ya iban como 24. ¿Cuánto hay que guardar? No, es que hay que guardar la Torá. Son todos los mandamientos. Ah, que de pronto hoy hay unos mandamientos que no se pueden guardar porque las condiciones no están dadas o porque el Mesías ya el tema de los sacrificios, en algunos temas de los sacrificios del Mesías ya es el sacrificio y por eso incluso no hay templo. No es que no se esté cumpliendo, sí se está cumpliendo en el tabernáculo celestial. O sea, está vigente. Se está cumpliendo allá en los cielos, pero sigue vigente, porque dice que él es el sacrificio una vez para siempre. Pero los otros mandamientos, o sea, hay que guardarlos. Lo que hay que aprender es cómo debo guardarlos en un mundo como hoy. ¿Cómo aplico eso? O sea, un verdadero creyente debe estar buscando cómo guardar el mandamiento, no buscando la manera de eludir el mandamiento, de rechazarlo y no quererlo guardar, sino al contrario. Mire que todo lo que estamos hablando es que quiere guardar los mandamientos, a pesar de que lo persigan y todo, él sigue empecinado en guardar los mandamientos. O sea que nosotros como creyentes debemos, nuestro amor debe ser, claro, por el Dios, por el Mesías, pero dice el Mesías, si me amas, guarda mis mandamientos. Guarda mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los que el Padre, los que él guardó, que eran los del Padre, y que él vino a enseñarnos a guardarlos. Dice el 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Y los profetas qué hacían? Los profetas lo que hacían era exhortar al pueblo a que se volvieran a Dios porque se habían desviado. ¿Y cómo se habían desviado? Porque ya no querían guardar la ley de Dios, sino guardar leyes de hombres o guardar sus propios caminos. Y los profetas venían y vuélvanse a Dios, vuélvanse al Creador, vuelvan a guardar sus mandamientos. Eso es lo que pasaba a los profetas, ya que nos está poniendo, nos está diciendo lo mismo, gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas cuando fueron antes de vosotros. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? Exhortando, animando, hay que volverse como profetas, como lo hacían los profetas, hay que volverse al camino del Creador.
Y eso va a generar persecución. Eso va a generar persecución. De hecho, ya la hay. Nosotros que enseñamos esto, ya en muchas congregaciones hablan de que no, vea, que eso es judaizante y demás. O sea, no es judaizante. Es lo que enseñan las escrituras. Y aquí lo estamos viendo claramente. Mire que yo aquí estoy tratando de hacer la menos interpretación posible y citarle los textos que hablan de eso y mostrárselos, que seguramente ustedes nunca lo habían visto porque siempre el 70%, o sea, la Biblia, la escritura, el 70% es lo que se llaman mal llamado, ya vimos que es mal llamado Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, y el 30% es el mal llamado Nuevo Testamento, que ya vimos también en estas clases que hay un solo pacto que el Mesías vino a renovar. Y ese 70% del libro no le damos la importancia que merece y que es donde está toda la doctrina. Y hemos cogido el llamado Nuevo Testamento y empezamos a hacer interpretaciones personales con ellos. Y por eso se dice todo lo que se dice. Imagínense que se dice que esta es la nueva Torah, cuando versículos más abajitos nos está diciendo que él no viene a abolir ni a Torah ni los profetas. ¿Sí? Que es con lo que empezamos esta enseñanza de aquí. Y eso que el versículo el 18 dice, ni una tilde ni un punto será quitado de la Torah hasta que todo haya cumplido. Y así todo, en el mismo texto, nos dicen eso. Increíble, pero cierto. Bueno, mis amados, vamos a dejarlo hasta ahí. Ahí vimos el tema de las bienaventuranzas. Nos dimos cuenta que todo está relacionado con la Torá, con el carácter del Creador, que eso lo hablaron los profetas, estaba escrito y el Mesías lo trajo acá a colación para recordarlo, refrescarlo y exhortar a guardarlo. No es ninguna Torá nueva como la pregunta que está aquí. ¿Es una nueva Torá? No, no es una nueva Torá. Espero que haya quedado claro con las evidencias que les he mostrado. La próxima semana seguimos y vamos a seguir leyendo todo ese capítulo 5, porque ahí con unos textos que hay más abajo también se dice y se argumenta que vea el cambio de los mandamientos. Y él no ha cambiado nada. ¿Listo? Así que bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Padre amado, te damos gracias por tu palabra es verdad, tu Mesías dijo, santifícalos con tu verdad, tu palabra es la verdad, tu palabra es la Torá claramente, la que tú enviaste para que el pueblo fuera distinguido, fuera diferente, fuera santificado. Cuando guardamos esos mandamientos es que tú nos santificas, tú nos distingues, tú nos das sabiduría, entendimiento, propósito, nos permite actuar en justicia, Padre. Permite que estas palabras que aprendemos aquí no sean una enseñanza más y que no seamos unos degustadores de enseñanzas, sino que realmente podamos comprender, entender, recibir esa palabra con un corazón dispuesto, una buena tierra, para que esa palabra de verdad germine en nuestra vida, en nuestro corazón y empiece a dar el fruto que debe dar. Que empecemos poco a poco, Padre, porque esto es un proceso poco a poco. Empecemos a dar pasos, empecemos así sea gateando, ¿sí? Como todo proceso, un niño físicamente empieza gateando, luego se para, da pasitos, camina, luego corre, salta y hace de todo. Permite que por lo menos empecemos a gatear, Padre bendito, empecemos a avanzar, a andar, a desarrollarnos, que no solamente salga por un oído, entre por un oído y salga por el otro, sino que realmente, Padre bendito, coloques en nosotros el querer como el hacer. Llénanos con ese espíritu tuyo que nos has enviado para de verdad guardar tu palabra, lo poco que vamos aprendiendo, ponerlo por obra. Tú nos confrontas, tú nos exhortas, tu palabra es una espada que entra y corta y penetra. Padre, permite que podamos apropiar estas palabras, que podamos abrir los ojos, quita los velos que durante muchos años hemos tenido, por ignorancia, porque nos han enseñado mal, por cualquier cosa por la cual tenemos estos velos, por favor, quítala, Padre. Permítenos entender tu escritura de una manera congruente, porque es una sola palabra.
No es que son dos palabras distintas, no, es una palabra. Para la humanidad es el manual de vida que tú nos has dado. Ya lo hemos leído hasta la saciedad, Padre bendito, que cuando guardamos tu palabra hay bendición, hay sabiduría, hay entendimiento, hay justicia. El caos se convierte en orden. Así como esa palabra creó los cielos y la tierra y dio un caos, ordenó todo, tu palabra, que es esa instrucción, esa ley, permite que también ese caos que puede haber en nuestra vida sea transformado. Y aún más, de pronto lo que estamos viviendo ahorita sin la palabra creemos que está bien y estamos siendo engañados nosotros mismos. Permite que tu palabra traiga orden. Permite que poco a poco podamos asimilarla, escudriñarla, estudiarla, aprenderla y ponerla por obra. Te alabamos y te exaltamos, te damos gracias por este tiempo de Shabbat, por este espacio sagrado de tiempo que has colocado y que nos has dispuesto a nosotros nuestros corazones para entrar en esta reunión y hacer parte de y conocerte cada vez más. Yo te pido por todos los que están aquí, presentes en esta reunión, para que seas tú, Padre, tocando todo corazón, toda alma, abriendo su mente y su entendimiento para que puedan conocerte a ti, Padre. Quita toda religiosidad, todo obstáculo que impide que vean la verdad. Permite que sean objetivos y analicen todas estas enseñanzas, Padre, y tengan claridad en sus mentes y poder que su emuná, su fe, se fortalezca. Porque la fe, la emuná es por el oír y el oír la palabra de Elohim, la palabra de Dios. Y esa palabra es la que estamos estudiando. Esa palabra es tu Torah bendita, la cual nos diste para bendición. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre del Mesías de Israel, Yehoshua. Amén y amén.